Cuando el hijo del presidente usa su poder para intimidar a otros, su padre toma posición con una lección inolvidable que lo cambia todo. El hijo de 14 años del presidente, Alex, se había ganado la reputación de ser uno de los estudiantes más problemáticos de su prestigiosa escuela. Su comportamiento solía exasperar a los profesores y desconcertar a sus compañeros de clase por su audacia. Alex parecía enorgullecerse de desafiar a la autoridad, tratando las reglas y expectativas como meras sugerencias que no se aplicaban a él. Con frecuencia interrumpía las clases con comentarios fuertes, bromas y comentarios casuales, sin mostrar ningún respeto por los profesores que trataban de mantener el orden. Cada vez que un profesor intentaba abordar su comportamiento, Alex lo recibía con una expresión de suficiencia, los brazos cruzados y la voz desbordante de arrogancia. Les recordaba quién era su padre, el presidente del país. Con un aire de invencibilidad, Alex declaraba que nada de lo que hicieran podría afectarlo. Su sentido de superioridad era palpable y lo hacía imposible de manejar. Además de interrumpir la clase, Alex no hacía ningún esfuerzo por ocultar su desdén por la autoridad. A menudo desafiaba directamente a sus profesores, cuestionando sus instrucciones o burlándose de sus intentos de disciplinarlo. Cuando le pedían que se sentara o se quedara callado, hacía deliberadamente lo contrario, caminaba por el aula o hablaba aún más alto, desafiando a los profesores a reaccionar. Fuera del aula, el comportamiento de Alex era igualmente problemático. Se jactaba abiertamente ante sus compañeros de que podía salirse con la suya gracias al poder de su padre. Se jactaba de que nunca le preocupaba la expulsión, la detención o incluso las críticas porque nadie se atrevería a enfrentarse al presidente por las acciones de su hijo. Los profesores, aunque frustrados, se sentían impotentes para actuar. El comportamiento de Alex estaba creando un ambiente tóxico, pero la posición de su padre se cernía sobre sus decisiones como una sombra. Muchos de ellos temían que informar sobre el comportamiento de Alex pudiera resultar contraproducente. Les preocupaba que el presidente interpretara sus preocupaciones como un ataque a su familia y reaccionara con dureza. El comité escolar, consciente del creciente problema, celebró varias reuniones para discutir cómo manejar a Alex. Sin embargo, todas las discusiones terminaron de la misma manera, sin acción. Los miembros, igualmente intimidados por la idea de enfrentarse al presidente, optaron por restarle importancia a la gravedad de la situación. Se convencieron de que el comportamiento de Alex era simplemente una fase, que se le pasaría con el tiempo o que abordarlo directamente crearía complicaciones innecesarias para la escuela. En lugar de enfrentarse a Alex o involucrar a su padre, el comité decidió ignorar sus payasadas. Cuando les llegaban informes de sus interrupciones, los descartaban como incidentes menores. Cuando los profesores solicitaban más apoyo, les aseguraban que era mejor dejar pasar las cosas. Esta actitud pasiva solo envalentonaba aún más a Alex. Mientras tanto, sus compañeros de clase estaban atrapados entre el enojo y el resentimiento. Muchos de ellos estaban cansados de sus constantes interrupciones y bromas disruptivas, pero no se atrevían a decir nada por miedo a convertirse en su próximo objetivo. Alex había desarrollado el hábito de burlarse de sus compañeros sin piedad, especialmente de aquellos que lo desafiaban. Se burlaba de su desempeño académico, sus pasatiempos o cualquier otra cosa que se le ocurriera, siempre asegurándose de que la atención se centrara en él. En los proyectos grupales, Alex se negaba a contribuir, y a menudo les decía a sus compañeros de equipo que deberían estar agradecidos por su presencia y que podían manejar el trabajo solos. Si alguien protestaba, él se encogía de hombros y les recordaba que podía meterlos en problemas si lo traicionaban. La prestigiosa reputación de la escuela comenzó a sufrir silenciosamente a medida que la conducta de Alex se difundía entre los estudiantes y los padres. Mientras algunas familias consideraban transferir a sus hijos a otras escuelas, otras escribieron quejas anónimas a la administración, exigiendo que se hiciera algo con el hijo del presidente. Aún así, el comité permaneció paralizado por el miedo, sin estar dispuesto a tomar medidas decisivas. A medida que los días se convertían en semanas, la conducta de Alex no mostraba señales de mejora. Constantemente traspasaba los límites, probando hasta dónde podía llegar sin enfrentar consecuencias reales. Su sentido de derecho se hizo más fuerte, alimentado por la falta de responsabilidad. Comenzó a faltar a clases cuando le apetecía,
deambulando por los pasillos o pasando el rato en la cafetería, sabiendo que nadie lo detendría. Cuando otros estudiantes eran castigados por un comportamiento similar, Alex se burlaba abiertamente de ellos, declarando que no eran lo suficientemente inteligentes como para usar sus conexiones para evitar problemas. Sus compañeros de clase, aunque frustrados, habían aprendido a permanecer en silencio, sabiendo que enfrentarse a Alex solo empeoraría las cosas. La inacción del comité escolar se convirtió en una fuente de resentimiento silencioso entre el personal docente. Muchos de los maestros sentían que la escuela estaba priorizando su relación con el presidente por encima del bienestar de sus estudiantes. Sin embargo, incluso los miembros del personal más francos dudaban en insistir en el tema, temiendo las consecuencias profesionales de desafiar a alguien tan poderoso como el presidente. Alex, ajeno a la frustración y la tensión que su comportamiento estaba causando, siguió superando los límites. Para él, la vida era un juego y él estaba ganando. Veía el miedo y la vacilación en los ojos de sus profesores y compañeros de clase, y eso solo reforzaba su creencia de que era intocable. Cada día, el comportamiento de Alex, sin embargo, parecía ajeno al daño que había causado. Mientras los estudiantes heridos eran escoltados a la enfermería, se apoyó casualmente contra un casillero, riéndose de su obra. Su diversión era ruidosa y desenfrenada, provocando miradas incrédulas de sus compañeros de clase. Para Alex, todo era parte de la diversión, y no mostró ningún signo de remordimiento o preocupación. La noticia del incidente se extendió rápidamente por toda la escuela. Los estudiantes susurraban en voz baja, algunos enojados por la imprudencia de Alex, otros demasiado asustados para expresar sus opiniones abiertamente. Los dos estudiantes heridos, todavía en estado de shock, se preguntaron por qué nadie lo había detenido antes. Para los maestros y el personal, la situación fue el punto de quiebre. Si bien habían tolerado el comportamiento disruptivo y desafiante de Alex en el pasado, el daño físico causado por los fuegos artificiales era imposible de ignorar. El daño al edificio de la escuela, combinado con las lesiones de los estudiantes, obligó al comité escolar a enfrentar finalmente el problema que habían evitado durante tanto tiempo. El comité convocó una reunión de emergencia esa tarde. Los miembros, visiblemente conmocionados por los acontecimientos del día, debatieron cómo manejar la situación. Sabían que contactar al presidente sería un asunto delicado. El miedo a ofender a una figura tan poderosa se cernía sobre cada decisión que tomaban y luchaban por encontrar el enfoque adecuado. Al final, la gravedad de la situación superó sus dudas. Decidieron que era necesario informar al presidente de inmediato, pero resolvieron dar la noticia de manera tranquila y mesurada. Un miembro del comité fue el encargado de hacer la llamada, eligiendo cuidadosamente sus palabras para asegurarse de que el presidente comprendiera la gravedad del incidente sin percibirlo como un ataque a su hijo. Cuando finalmente se puso en contacto con el presidente, escuchó el relato con creciente enojo e incredulidad. El miembro del comité explicó los acontecimientos del día, la broma de los petardos, los fuegos artificiales más grandes en el pasillo, las lesiones de los estudiantes y los daños en la escuela. Aunque el miembro del comité intentó restarle importancia a la situación, enfatizando que Alex era solo un niño, el tono del presidente dejó en claro que no lo veía como un problema menor. Después de terminar la llamada, el presidente no perdió el tiempo. Organizó una visita a la escuela de inmediato, decidido a ver los daños por sí mismo y confrontar a su hijo sobre su comportamiento. Para Alex, que había pasado el resto del día disfrutando de su aparente victoria, las consecuencias de sus acciones finalmente lo estaban alcanzando. Cuando el presidente llegó a la escuela, su expresión era sombría, y su sola presencia hizo que el personal y los miembros del comité se movieran incómodos. Cuando entró en el pasillo principal, la vista de los daños fue suficiente para hacer que su ira se desbordara. Las paredes quemadas eran testigos del comportamiento imprudente de su hijo, y el olor persistente a pólvora quemada llenaba el aire. Su mirada se posó en los estudiantes heridos, que estaban sentados afuera de la enfermería con los brazos vendados y expresiones conmocionadas. El rostro del presidente se ensombreció aún más cuando se volvió hacia el comité escolar, que se había reunido nervioso cerca de la entrada. Dudaron en hablar, pero el presidente no esperó sus explicaciones. Exigió saber dónde estaba Alex, con voz aguda e inflexible. El comité escolar, que todavía esperaba salvar la situación,
trató de restarle importancia a los acontecimientos. Un miembro dio un paso adelante y con una sonrisa forzada explicó que el incidente fue simplemente una broma que salió mal. Le aseguraron al presidente que nadie había resultado gravemente herido y sugirieron que Alex solo había estado actuando como cualquier otro adolescente travieso. El presidente entrecerró los ojos mientras escuchaba. Su paciencia se estaba agotando. Interrumpió las garantías del comité, afirmando firmemente que lo que estaba presenciando era mucho más grave que una broma inofensiva. Su tono no dejaba lugar a discusión mientras exigía ver a su hijo de inmediato. Alex fue llevado al pasillo por un maestro que había luchado por contenerlo. Entró con su habitual aire de arrogancia, las manos metidas en los bolsillos y una leve sonrisa burlona en los labios. Su actitud no mostraba ningún signo de remordimiento, y cuando se encontró con la mirada furiosa de su padre, se encogió de hombros como si dijera: ¿cuál es el problema? El presidente se enfrentó a Alex directamente, con la voz áspera y llena de ira. Le preguntó si entendía la gravedad de lo que había hecho. Alex, todavía sonriendo, desestimó la pregunta con un gesto casual de la mano, insistiendo en que todo era solo un poco de diversión. Incluso trató de justificar sus acciones, diciendo que nadie resultó gravemente herido y que las paredes se podían volver a pintar. La furia del presidente se profundizó cuando la actitud despectiva de Alex se hizo evidente. Agarró a Alex por el brazo, con un agarre firme e implacable, y le dijo que su comportamiento era inaceptable. El repentino cambio de tono tomó a Alex por sorpresa, y por primera vez su sonrisa vaciló. El comité escolar, percibiendo la tensión, intentó intervenir una vez más. Sugirieron que el presidente considerara el hecho de que Alex era solo un niño y que todos los niños cometían errores. Lo instaron a no reaccionar exageradamente, señalando que Alex probablemente superaría ese comportamiento con el tiempo. Pero el presidente ya había escuchado suficiente. Se volvió hacia el comité, con expresión dura y resuelta, y les dijo en términos inequívocos que este incidente requería una acción inmediata. Dejó en claro que no permitiría que el comportamiento de su hijo pasara desapercibido, ni toleraría la renuencia del comité a abordar el problema. Sin decir una palabra más, el presidente apretó con más fuerza el brazo de Alex y comenzó a guiarlo fuera de la escuela. Alex protestó, tratando de alejarse y murmurando en voz baja sobre lo injusto que era, pero el presidente no se detuvo. Sus pasos eran firmes y deliberados, y Alex no tuvo más remedio que seguirlo. El auto del presidente estaba esperando afuera, y cuando subieron, Alex continuó discutiendo, insistiendo en que su padre estaba exagerando. Trató de usar sus excusas habituales, recordándole a su padre que era solo un niño y que todos estaban haciendo un escándalo de la nada. El presidente, sin embargo, permaneció en silencio, concentrado por completo en la carretera mientras conducía con una expresión decidida. Llegaron a un internado conocido por su estricta disciplina y sus rigurosos estándares académicos. Las imponentes puertas y el personal de rostro severo hicieron que Alex se moviera incómodo en su asiento. Por primera vez, comenzó a darse cuenta de que esto no era solo una reprimenda, era un punto de inflexión. El presidente acompañó a Alex al interior, donde fueron recibidos por el director y varios profesores. El presidente no perdió tiempo en explicar la situación. Describió el comportamiento de Alex en detalle, desde su arrogancia y desafío hasta sus acciones imprudentes y peligrosas en su escuela anterior. Luego dejó en claro sus expectativas. Instruyó al director y a los profesores para que fueran tan estrictos como fuera necesario, asegurándose de que la terquedad y el derecho de Alex fueran destruidos y reemplazados por disciplina y respeto. Les dijo específicamente que ignoraran cualquier intento que Alex pudiera hacer de invocar el nombre de su padre para un tratamiento especial. El presidente enfatizó que Alex debía ser tratado como cualquier otro estudiante, sin privilegios, sin excepciones. El personal asintió con la cabeza en comprensión. Sus expresiones reflejaban tanto respeto por la autoridad del presidente como determinación para llevar a cabo sus deseos. Alex, de pie en silencio junto a su padre, empezó a sentir el peso de la situación. Su habitual bravuconería había desaparecido, sustituida por una creciente sensación de inquietud. Antes de irse, el presidente se arrodilló ligeramente para encontrarse con la mirada de Alex. Su voz, aunque tranquila,
transmitía una firme advertencia. Le dijo a Alex que esta era su última oportunidad de cambiar su forma de ser y que no toleraría más muestras de falta de respeto o imprudencia. Alex, aunque reacio, asintió, dándose cuenta de que su padre hablaba en serio. Mientras el presidente se alejaba dejando a Alex al cuidado del personal del internado, sintió una mezcla de ira, decepción y esperanza. Sabía que esta decisión, aunque difícil, era necesaria para garantizar que su hijo aprendiera las lecciones que necesitaba para convertirse en una persona responsable y respetable. En el internado, la vida de Alex cambió drásticamente desde el momento en que llegó. Atrás quedaron los días en que era intocable y se saltaba las reglas para adaptarse a sus necesidades. El personal, siguiendo las instrucciones explícitas del presidente, lo trataba como a cualquier otro estudiante. Los privilegios e indulgencias que había dado por sentados le fueron arrebatados, dejándolo solo para que se desenvolviera en un nuevo entorno donde la disciplina y la responsabilidad reinaban por encima de todo. Desde el primer día, las estrictas reglas de la escuela dejaron en claro que no habría tolerancia para los que se rebelaran. Alex recibió un horario detallado que debía seguir, que no dejaba lugar a excusas ni quejas. Las inspecciones matinales garantizaban que todos los estudiantes respetaran la limpieza y el orden, e incluso las infracciones menores resultaban en consecuencias rápidas. Alex, que no estaba acostumbrado a una supervisión tan rígida, tuvo dificultades al principio. Al principio intentó rebelarse. Respondía con insolencia a los profesores, se negaba a seguir las instrucciones y trataba de usar la posición de su padre como escudo. ¿Sabes quién es mi padre?, decía con arrogancia cada vez que lo reprendían. Sin embargo, el personal, preparado para tal comportamiento, no se impresionó. Respondieron con firmeza, recordándole a Alex que su padre les había ordenado explícitamente que no le mostraran ningún favoritismo. La falta de un trato especial fue un shock para Alex, y se encontró enfrentando castigos por un comportamiento que antes no había controlado. Llegaba tarde a una clase, tuvo que limpiar las pizarras durante 1 hora. ¿Hablaba durante el tiempo de estudio? Le asignaron tareas extra. Cada acto desafiante se castigaba con consecuencias, por lo que Alex no tenía otra opción que cumplir. La estructura de la escuela dejaba poco tiempo para el ocio o las distracciones. Los días estaban repletos de clases académicas, actividades físicas y ejercicios de formación del carácter. En cada rincón de la escuela había recordatorios de los valores que la institución pretendía inculcar: respeto, responsabilidad y resiliencia. Al principio, Alex se burlaba de estos ideales, considerándolos lemas sin sentido. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, comenzó a ver su importancia. Un momento decisivo se produjo durante un ejercicio grupal de trabajo en equipo. Alex, que inicialmente rechazaba trabajar con otros, intentó dominar la actividad dando órdenes y rechazando las aportaciones de sus compañeros. Sin embargo, el fracaso del grupo en la tarea lo obligó a afrontar las consecuencias de su arrogancia. El profesor que dirigía el ejercicio señaló que el éxito exigía colaboración y respeto, no superioridad. La lección se quedó con Alex, plantando las semillas del cambio. La estructura constante de la escuela también le dio tiempo para la introspección. Sin las distracciones de su vida anterior, comenzó a reflexionar sobre su comportamiento pasado. El recuerdo del incidente de los fuegos artificiales, en particular las heridas que había causado a sus compañeros de clase, pesaban mucho sobre él. Comenzó a comprender la gravedad de sus acciones y el daño que habían infligido a los demás. Lentamente pero con seguridad, la actitud de Alex comenzó a cambiar. Dejó de intentar desafiar las reglas y comenzó a adherirse a ellas. Comenzó a escuchar a sus maestros en lugar de responderles mal y comenzó a participar en actividades grupales con un sentido de justicia. Sus compañeros de clase, al principio desconfiados de él, notaron el cambio y comenzaron a aceptarlo como parte del grupo. Los maestros, aunque firmes, reconocieron el progreso de Alex. Lo alentaron a seguir mejorando, brindándole orientación sin mimarlo. Por primera vez, Alex sintió la satisfacción de ganar elogios a través del esfuerzo, en lugar de la sensación de tener derecho a todo. La comprensión de que podía lograr respeto trabajando duro en lugar de exigiéndolo, marcó un punto de inflexión en su transformación. Pasaron los meses y el crecimiento de Alex se hizo evidente. Ya no tenía el aire de arrogancia que alguna vez lo había definido. Sus interacciones con los demás se volvieron respetuosas y consideradas,
y su actitud desafiante fue reemplazada por una sensación de humildad. El niño que se había reído del caos causado por su broma de los fuegos artificiales se había convertido en alguien que entendía la importancia de la responsabilidad y la disciplina. Cuando el presidente visitó la escuela para verificar el progreso de Alex, se encontró con una agradable sorpresa. El director elogió las mejoras de Alex y elogió su compromiso con los valores de la escuela. El presidente, aunque cauteloso, estaba ansioso por ver el cambio por sí mismo. Cuando Alex entró en la habitación para saludar a su padre, estaba claro que ya no era el mismo niño que había sido enviado al internado meses antes. Su postura era más serena, su tono respetuoso y su expresión genuina. Se acercó a su padre y se disculpó por su comportamiento pasado, expresando un profundo arrepentimiento por los problemas que había causado tanto en la escuela como en casa. El presidente escuchó a Alex hablar. Sus palabras estaban llenas de sinceridad. Por primera vez, Alex reconoció el dolor que había causado a los demás y agradeció a su padre por tomar la difícil decisión de enviarlo al internado. Admitió que la experiencia había sido desafiante pero transformadora, enseñándole lecciones que llevaría consigo por el resto de su vida. El presidente sintió una oleada de orgullo al ver a su hijo asumir la responsabilidad de sus acciones. Aunque el camino había sido difícil, sabía que había tomado la decisión correcta al abordar la conducta de Alex de frente. La transformación que vio en su hijo reafirmó su creencia en la importancia de la disciplina y la responsabilidad. Antes de dejar la escuela, el presidente habló con el personal, agradeciéndoles por sus esfuerzos para guiar a Alex. Los alentó a seguir exigiéndole estándares altos, sabiendo que el crecimiento de Alex era un proceso continuo. Cuando Alex se despidió de su padre, hubo una sensación de entendimiento mutuo entre ellos. El niño que alguna vez había sido una fuente de frustración y decepción, ahora estaba en el camino de convertirse en una persona responsable y respetable. El presidente abandonó la escuela con una renovada sensación de esperanza en el futuro de su hijo, confiado en que las lecciones que Alex había aprendido le serían útiles en los años venideros. Aviso legal. Esta historia es una obra de ficción creada con fines de entretenimiento. Si te gustó, no olvides suscribirte para recibir más historias como esta.